Usted ha sido llamado, tiene una asignación divina. Los desafíos que enfrentará demandarán que tenga toda su confianza en Jesús. No será fácil, pues las grandes hazañas nunca lo son. Será necesario que su adoración sea genuina como la de Abel. Estar dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios como hizo Abraham para iniciar este viaje, aún sin saber el destino. Como Moisés, que lideró a su pueblo fuera de la esclavitud, luego caminaron en seco en medio del mar. El resultado no está garantizado, es por esto que requiere fe. Si decide aceptar la misión, debe saber que sin fe es imposible. Seguimos avanzando en nuestra serie de Hebreos capítulo 11 y estamos hablando de avanzar, sin fe es imposible avanzar en el camino. Y es que sucede que en varias oportunidades nos vamos a topar en este peregrinaje con una batalla entre la incredulidad y la fe, en donde sostener nuestra confianza en Dios supone una batalla constante, pues las dudas atentan contra nuestra plena confianza en lo que Dios ha prometido. Y una tragedia ocurre cuando, desesperados o decepcionados por no recibir lo que imaginamos en el tiempo que deseamos, nos alejamos de Dios. Esa es la batalla que nosotros tenemos. Quiero decirles que para esto el enemigo utiliza la duda. Y la duda es esa idea que desafía nuestra confianza en Dios. Y lo que el enemigo quiere es que nosotros caigamos en incredulidad. ¿Quién es el que cae en incredulidad? Aquel que ya decide no creer. No creo para nada. El que está en estado de incredulidad se aleja de Dios. Y hoy vamos a considerar cómo necesitamos permanecer en fe a lo largo del camino. Y el personaje que vamos a estar estudiando hoy es Abraham, en Hebreos 11, 8 en adelante, que dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y aquí está la fe. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vemos la fe de Abraham, cómo él tuvo que sobreponerse a las dudas, tuvo que sobreponerse a las evidencias y sostenerse como un hombre de fe. Hoy quiero invitarte a que tú y yo nos propongamos ser hombres y mujeres de fe, ser hijos de Dios que confían en Él. Y para esto quiero proponer 4 verdades que nos pueden ayudar a ganar esta batalla de la fe. En primer lugar, ganar la batalla de la fe supone fundar mi esperanza en lo que Dios me ha dicho. Digamos todos, por favor, fundar mi esperanza en lo que Dios me ha dicho. Podría parecer bastante básico, pero quiero iniciar enfatizando que nuestra fe debe estar puesta en una promesa que Dios nos ha dado. Porque muchas veces cometemos la imprudencia, y yo lo he hecho, de imaginarnos algo que creemos que Dios nos quiere dar. Escuchamos el testimonio de otra persona y decimos: seguramente Dios va a hacer lo mismo conmigo. Pero no necesariamente. Por eso necesitamos verificar que Dios nos está diciendo eso que creemos haber percibido. Miren lo que dice Génesis 15, del 1 al 6, siempre hablando de Abraham. Dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo?
ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Así que vemos cómo Abraham tiene esta batalla igual que nosotros. Abraham tiene un problema distinto, porque Dios lo está bendiciendo mucho económicamente, pero su problema es que no tiene a quien heredárselo. Hay algunos otros que tenemos muchos hijos y no tenemos una fortuna que entregarles. Yo todavía estoy esperando esa fortuna, pero no ha llegado. ¿Qué quiero decirte? A veces nosotros estamos esperando algo que no tenemos en lugar de regocijarnos con lo que tenemos. Sin embargo, es parte de nuestra tarea el confirmar que Dios está prometiendo aquello. Yo quiero contarles que en una parte de mi vida yo tenía una expectativa que Dios iba a hacer algo. Y cuando no pasó, y eso me tardé años, me choqué contra una pared y muy triste. Yo le dije: Señor, ¿pero por qué no cumpliste? Y Dios me dijo: Ronnie, ¿en qué momento yo te hice esa promesa? Y yo tuve que despertar al hecho de que Dios no me había dado esa promesa. Yo no la había confirmado. Entonces, si tú recibes alguna indicación, tienes un sueño, un profeta te da una palabra, etcétera, tienes una ilusión en la cabeza, dile: Señor, ¿me puedes confirmar que esa palabra que me dieron, que ese sueño que tuve, que esto que creo que va a pasar, eso vas a hacer conmigo? Confírmamelo. Y pedir al Señor una confirmación. Entonces, en ese diálogo está Abraham, y al recibir esta promesa, miren qué linda promesa, pero este hombre está tan herido que le dice: sí, Señor, gracias por tus bendiciones, pero no me has dado un hijo. Y allí empieza esa conversación con el Señor. Quiero decirte algo: no es la sinceridad o lo genuino de tu fe, es en dónde pones tu fe la clave. Porque tú puedes decir: mire, pastor, yo con sinceridad creo que Dios va a hacer este milagro, pero si Dios no te lo ha dicho, eso es peligroso. Entonces, lo importante es poner nuestra fe en lo que Dios nos ha dicho. Por eso los hijos del Señor leemos la palabra, porque nuestra fe debe estar fundada en lo que Dios dice. Y en ese contexto también quiero decirte que cuando estamos con un problema y buscando a Dios, tenemos que tener cuidado de no caer en el sacrificio de los necios. Mira lo que dice Eclesiastés 5:1. Leámoslo todos, por favor. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tus pasos, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. ¿Sabes cuál es el sacrificio de los necios? Esa es mi aplicación de este pasaje, es llegar y tratar de negociar con Dios. Cuando llegamos y le decimos: Dios, si me saco la lotería, yo voy a hacer un hogar para ancianos. Dios, si me saco la lotería, hago un comedor para gente pobre. ¿Y sabes qué? En primer lugar, Dios ni siquiera apoya los juegos de azar, para que le vayamos a decir: si haces esto, yo hago aquello. Por eso dice la palabra aquí: en lugar de ir a ofrecer cosas como los necios, mejor acércate para oír y no para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos y decimos: Señor, quiero escuchar lo que tienes que decir. Tus tiempos de oración tienen que incluir un tiempo de silencio donde tú le preguntes: Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué me vas a hablar? De mis mejores tiempos de oración es cuando me pongo dispuesto y le digo: Señor, pon tú el tema, ¿de qué me quieres hablar? Y cuando Él viene y nos da el tema, entonces somos sumamente edificados. Hablando de juegos de azar, les cuento que mi papá me cuenta que su papá, es decir, mi abuelo, él recibió a Cristo como a mediana edad, y de repente mi abuela le encontraba un número de la lotería en el saco y le decía: Ovidio, ¿qué está haciendo usted?
Oye, es que mira, tal vez nos ganamos algo. No, yo voy a estar orando para que no te ganes nada, le decía mi abuela. María, no seas así, es que si nos ganamos algo nos va a ir bien. No, yo voy a estar orando para que no te ganes nada. ¿Por qué? Porque Dios no apoya los juegos de azar. Y cuando nosotros queremos escuchar a Dios, regreso al tema, tenemos que guardar silencio y escuchar lo que Él nos tiene que decir. Cuando Dios te confirma algo, entonces ya puedes decir, muy bien, voy a empezar a esperar eso que Dios dijo que iba a suceder. Ahora, en este diálogo quiero que tengas cuidado y que tengamos cuidado que debemos aproximarnos a Dios con respeto y no con reclamos o con murmuración, porque a Dios a eso no le gusta. Y aquí es donde te digo, la relación con Dios debe ser eso, una relación en donde nosotros con reverencia y respeto nos presentamos delante de Dios y hacemos preguntas. Dios no se molesta con eso. Dios se molesta con una actitud demandante. Por ejemplo, en Éxodo 17 y Números 20 se nos habla de lo que hizo el pueblo en un lugar que se llama Masá de Meriba. Y allí ellos reclamaron a Dios. Estaban en medio del desierto y se pusieron a reclamar diciendo: ¿por qué nos sacaron de Egipto para matarnos aquí en el desierto? Queremos agua. Moisés oye esa queja, va delante de Dios, pero Moisés también está irritado por lo mal agradecidos que eran, porque ellos eran esclavos en Egipto y hasta ahora Dios los había sostenido. Y entonces Dios le dice a Moisés: muy bien, ve y háblale a la roca y la roca va a sacar agua. Pero Moisés está tan ofuscado que no sigue las instrucciones y en lugar de hablarle a la roca, golpea a la roca y Dios le dice: por eso no vas a entrar a la tierra prometida, porque la roca era Cristo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de no altercar con Dios, de no presentarnos demandantes delante de Dios, sino con respeto hacer las preguntas adecuadas. Y sabes, muchas veces nosotros estamos muy esperanzados en un milagro de la hora, del momento. Puede ser que tú mismo hayas venido hoy con una petición, una carga, puede ser una situación familiar, una situación legal, y muchas veces nosotros estamos tan ofuscados con ese milagro del hoy que perdemos de vista que Dios tiene en su mente la eternidad. ¿Sabes cómo es esto? Si Dios estuviera viendo una carrera desde un edificio de 80 niveles y Él está desde arriba, Él puede ver el inicio y el fin de la carrera. Pero nosotros que vamos en la carrera, nosotros solo podemos ver las cabezas de los que van corriendo frente a nosotros. Pero Dios está viendo todo el panorama. Es por eso que nosotros tenemos que considerar también su punto de vista. Y aquí Dios le dice a Abraham, Dios le dice: no, tu siervo no será tu heredero. Además tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes contar las estrellas, ese es el número de descendientes que tendrás. ¿Has pensado alguna vez contar las estrellas? Quiero que veas este documento. ¿Alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado cuántas estrellas hay en el universo observable? Esta pregunta ha fascinado tanto a científicos como a filósofos, músicos y soñadores a lo largo de los siglos. ¿Qué pasaría si te dieras la tarea de contarlas? 1, 2, 3. ¿Por cuánto tiempo crees que estarías contándolas? ¿Unas cuantas horas? ¿Toda una noche? La realidad es que pasarías toda tu vida contándolas y aún así no podrías. Las contarían tus hijos, los hijos de tus hijos, y aún así no podrían. Te llevaría más de 300 billones de años contar las más de 100.000 trillones de estrellas visibles en el universo. Y así de grande fue la promesa de Dios para Abraham. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. La próxima vez que veas el cielo, más que un ejercicio matemático, haz un ejercicio de fe. ¿Qué tal si damos un aplauso a nuestro Dios?
todopoderoso. Dios nos puede hablar aún en la naturaleza. Y cuando le dice a Abraham, intenta contar las estrellas, le está diciendo, date cuenta que yo hice todo el universo. Y si hice todo el universo y lo hice vasto, Dios no hizo 1000 estrellas, hizo mucho más. Le está diciendo, recuerda mi poder. Así que en primer lugar, para ganar la batalla de la fe, necesito fundar mi esperanza en lo que Dios me ha dicho. Número 2, necesito enfocarme en sus promesas más que en las evidencias. Ganar la batalla de la fe supone, digamos todos por favor, enfocarme en sus promesas más que en las evidencias. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ser personas de ciencia. Nos gusta la observación, la experimentación y la comprobación. Por ejemplo, tú vas donde un doctor y entonces te da un medicamento, les cuentas tus padecimientos, te da un medicamento y te dice, me cuenta cómo le va y en 15 días quiero ver cómo le fue. ¿Qué está diciendo? Quiero ver si funcionó el medicamento. Y si no funcionó, si le dices, mire, me sigue doliendo, entonces te cambia el medicamento. Así somos nosotros. Y en todas las áreas de la vida nos gusta ver si está funcionando y entonces seguimos o no. Pero te voy a decir, con Dios no podemos actuar así. Dios no se deja atrapar por la ciencia. A Dios no lo puedes poner a prueba, no lo puedes poner a observación, experimentación y comprobación. Él está fuera de ese ámbito. Es por eso que Efesios 6 dice, sin fe es imposible, Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Si vamos a relacionarnos con Dios, tiene que ser en el ámbito de la fe, no en el ámbito de la ciencia. Y eso no quiere decir que Dios no sea el creador de la ciencia. Dios creó todo lo que vemos con principios físicos predecibles. Él es el autor de la ciencia, pero Él se sale de ese ámbito y para hablar con Él, para relacionarnos con Él, tiene que ser en el ámbito de la fe. Así que Abraham recibe esta promesa y cree a Dios. Miremos lo que dice Romanos capítulo 4 versículos 16 a 19. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos de acuerdo o no a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Verso 17, leámoslo todos por favor. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Léalo usted, diga, da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser padre de muchas naciones. En Reina Valera dice, creyó en esperanza contra esperanza, es decir, sin evidencias para seguir creyendo. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de tus descendientes. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham ve la evidencia. Abraham dice, ya no es posible, ya estamos viejos, yo estoy viejo, mi esposa está vieja. ¿Cómo así? Y Dios le dice, sí, vas a tener un hijo tuyo. Y él tiene que escoger, ¿creo lo que Dios está diciendo o creo lo que mis ojos, lo que la evidencia me está diciendo? En este contexto quiero contarles que una persona de la congregación fue al Seguro Social y le dieron a hacer unos diagnósticos, y cuando le dan el resultado, viene la persona que se lo va a dar y le dice, mire, quiero decirle que usted tiene esto y esto, entonces le doy unos 4 a 5 años de vida. Y a partir de esto usted va a empezar a sentir esto y en la piel le va a empezar a aparecer aquello. Y ella le interrumpe y le dice, momento, usted no me va a decir cuánto yo voy a vivir. Y yo no acepto su sentencia de muerte. Solo Dios puede decir cuánto voy a vivir. Porque Dios, si quiere, me puede llevar en un mes, en un año, me puede dar 15 años más. No acepto su sentencia de muerte. Obviamente la funcionaria se puso molesta y dice, ¿y esta qué le pasa? ¿Esta es la evidencia? Pero esta hermana de la congregación le dijo, momento, yo no acepto esa
esa sentencia de muerte. Y eso es fe. Te voy a decir, fe es creer que Dios tiene el poder para actuar. Y no quiero que tú pienses que los cristianos somos personas irracionales que se escapan de la realidad. No, nosotros somos hombres que creemos en los principios y en la evidencia, pero igualmente creemos que Dios está sobre esos principios y Dios podría intervenir y hacer un milagro. Eso es la fe. No es negar la realidad, es creer que tenemos principios superiores. ¿Quiénes creen que hay principios superiores y que Dios puede intervenir y hacer milagros? Demos un aplauso al Señor, porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Eso en contraposición a tomar un diagnóstico y ponerle fe a ese diagnóstico. Es decir, fíjense que dicen que tengo solo 2 meses de vida. Hay personas que lo toman tan a pecho y empieza a suceder como fueron sentenciados. Hemos estado orando con ella y esa es la otra cosa. A veces uno quisiera el milagro en el momento. ¿Qué le cuesta a Dios? Yo siempre he pensado, ¿por qué Dios se tardó tanto con Abraham? ¿Qué le costaba darle un hijo rápido? Se tardó bastante. No sé por qué. Pero hemos estado orando con esta hermana de la congregación y yo no he visto que se deteriore como le habían dicho. Me contó recientemente que fue a hacerse otros exámenes, no el mismo, otros colaterales, y viene la misma persona y le dice, como que Dios le está haciendo su milagro. Como que no está tan deteriorada como debería estar. Y cuando ya lo tengamos listo, lo vamos a presentar, ese testimonio. Pero, ¿qué quiero decirte? Mira, y en el nombre del Señor, cuando ella vaya y le diga, mire, sus niveles están normales, ahí ya no vamos a necesitar fe. Ya se dio el milagro. ¿Sabes cuándo se necesita la fe? La fe inicia cuando tienes la promesa de Dios y no ves evidencia y empiezas o sigues caminando confiando en lo que Dios ha prometido. Cuando ya tienes la evidencia, ya no es fe, ya se dio el milagro. Ese fue el reclamo de Jesús a Tomás, porque cuando le dijeron a Tomás, Jesús resucitó, él se puso en modo científico. Tendría que meter mis dedos en sus llagas para comprobar que es Él. 8 días después aparece Jesús y le dice a Tomás, ven a meter tus dedos en mis llagas. No, Señor, ya creo. Y el Señor le dice, creíste porque viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la fe. La fe es sostenerte en ese trance, en ese periodo donde no ves las pruebas. Eso es ser un hombre de fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que debemos enfocarnos en sus promesas más que en las evidencias. Diga conmigo, debo enfocarme en sus promesas más que en las evidencias. Ahora, regrese al punto número 1. Pastor, ¿será que me puedo tomar estas promesas? Es que es aquí donde usted debe decir, Padre, ¿qué vas a hacer conmigo acá? Señor, yo quiero esa promesa para mí. Y no es, profeta, ¿qué dice usted? Me da una promesa de parte de Dios. Y qué bueno, yo bendigo a los profetas y me bendicen cuando me dan una palabra. Pero yo voy y le digo, Señor, ¿me puedes dar a mí esa certeza, esa confirmación? Eso es tener fe. Y entonces me enfoco en sus promesas. Número 3, ganar la batalla de la fe supone cuidar que mis acciones coincidan con mi fe. Digamos, cuidar que mis acciones coincidan con mi fe. Porque muchas veces decimos tener fe, pero nuestras acciones no lo demuestran. De eso vamos a estar hablando en la próxima serie. Pero si alguien dice, no, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero tiene una boca pero perversa, miente, dice malas palabras, ay, sí, yo amo al Señor y hace negocios turbios, es de 2 mujeres y un camino, o se queda corta todavía la cancioncita. Entonces, sus acciones no concuerdan con sus palabras. Tiene que haber una concordancia. Veamos lo que dice Génesis 16:2. Aquí vemos un bache en la vida de Abraham y Sarai. Porque dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella.
y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, la egipcia. Y oigan esto, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Humanamente, uno los entiende. Habían pasado 10 años. 10 años esperando algo que no llegaba. Entonces a Sarai se le ocurre una idea grandota. No voy a decir el término porque puede malinterpretarse. Pero entonces toma y le dice: toma a mi sierva y que ella tenga un hijo tuyo. ¿Dios le había hecho eso? No. Pero ¿qué sucede? Esa acción no concordaba con la promesa que Dios le había dado. Y empieza un tremendo lío, porque a partir de eso, cuando Agar estaba embarazada, le hacía ojitos de yo sí quedé embarazada y tú no. Y eso irritaba a Sara. Más adelante, cuando Dios cumple su promesa y le da el hijo a Sara y a Abraham, que es Isaac, el hermano mayor le estaba haciendo bullying, sería hoy en el término, lo estaba hostigando. Es decir, la idea que tuvo Sarai, Abraham lo que tuvo que haber hecho con eso es llevársela al Señor y decirle: Señor, mi esposa tiene esta idea, ¿qué piensas tú? Pero no lo hizo. Y empezó un conflicto que hasta hoy los hijos de Ismael, que también tuvo 12 hijos y fue bendito porque era hijo de Abraham, y los hijos de Isaac, que es el padre de todos los israelitas, hasta hoy se siguen tirando bombazos, literalmente, por una decisión equivocada de Sarai y Abraham. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque muchas veces nosotros igual venimos: fíjese que Dios me dijo esto, pero no se cumplió. ¿Y seguiste las instrucciones del Señor? ¿Saben qué me llama mucho la atención? Cuando nace Isaac, viene Sarai y le dice: mira, echa a esa mujer, échala con su hijo, despídela, que se vaya a otro lugar. Y el corazón de Abraham se le parte, porque es su hijo. Y entonces llega a Abraham a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hago? Despido y mando a Agar lejos con mi hijo Ismael. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Haz todo lo que tu mujer te ha dicho. Como quien dice: ¿yo te di esa instrucción? No. ¿Quién te la dio? Tu mujer. Entonces que ya te saque del lío. ¿Cuántas veces nosotros obedecemos más al asesor financiero, al psicólogo, al qué sé yo, profesional, y no le preguntamos a Dios? Y de repente nos metemos en un tremendo lío y digamos: Dios, ¿qué hago aquí? Ve con tu asesor financiero y que te saque del lío. No te pese vender todo lo que tienes. No, que yo no sé, pero tenemos que, cada decisión importante, someterla al Señor, porque nuestras acciones podrían también bloquear lo que Dios tiene para nosotros. Otra base bíblica: cuando el profeta Natán confronta a David con su pecado, le dice: te di el palacio de tu Señor, te di el trono de tu Señor, y si esto hubiera sido poco, te habría añadido más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Oiga esto, Natán le dice a David: ibas en una curva ascendente, pero esa acción modifica las cosas. Nuestras acciones pueden interferir en lo que Dios quiere hacer si nosotros no ponemos atención. Y eso me va al punto número 4. Ganar la batalla de fe supone insistir para recibir más instrucciones en el camino. Estamos hablando de que es un caminar. Y hablando de caminar, hoy tú tienes peticiones y problemas que hace 10 años no tenías. Y hace 10 años te preocupaban cosas que hoy ya ni te preocupan. Hace unos años estábamos preocupados por, ¿se acuerdan ustedes del reseteo mundial y todo el asunto, todas las profesiones de Al Gore que no se dieron? No llegamos al 2020, nos decían, ¿verdad ustedes? Y eso ya no es preocupación. Hace unos años tú estabas preocupado por tener un iPhone 7 y hoy ya ni siquiera actualiza. Entonces,
a medida que nosotros vamos avanzando en la vida, tenemos que pedirle al Señor: Padre, dame más instrucciones. Por ejemplo, yo he cometido la imprudencia, y te lo cuento de mi propia vivencia, que recibí una promesa de Dios y empecé a caminar y me metí en un lío. Y entonces le pregunto: Señor, ¿pero por qué? Y Dios me ha dicho: es que ya no viniste por más instrucciones. Ese caminar de fe consiste en pedir más instrucciones para el camino. Y acá Abraham sigue su diálogo con Dios. Y yo quiero que nos inspire ese diálogo, porque Dios quiere tener esa relación, ese diálogo con nosotros. Dice en Génesis 15:7: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto y lo partió por la mitad, y lo puso cada mitad frente una a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta es la forma en que se hacían los pactos en aquel tiempo. Los dos participantes en el pacto partían animales, y los dos pasaban en medio de los animales. Y lo que quería decir es eso, quería decir: así le suceda al que rompe el pacto, que quede como esos animales, que muera. Y Abraham lo sabe, toma los animales que Dios le pidió, los pone los pone partidos. ¿Y qué sucede a continuación? Nada. Y es aquí otra vez esa batalla de fe, porque si alguien me dice: pastor, ¿y será que Dios hablaba con Abraham así cara a cara? ¿Será que Abraham lo miraba en 4D? No, Abraham lo miraba o tenía comunicación con Dios como tú y yo. Es por eso que para orar necesitamos fe. Uno está orando y en ese tiempo de silencio uno siente algo. Abraham sintió esto, parte unos animales, lo pone en práctica y no pasa nada. Y si te das cuenta, pasa todo el día, tanto que hasta llegaron aves de rapiña, buitres, a quererse comer los animales, y dice que Abraham los espantaba. Tanto tiempo pasó que llegó la noche y le dio sueño a Abraham. Yo quiero decirte algo: para que Dios te hable tienes que invertir tiempo y tienes que insistir. Muchas veces nosotros queremos que Dios hable inmediatamente. Bueno, Dios, te doy 5 minutos para que me respondas. Y no, Dios se toma su tiempo. Dios no es un cajero automático. Dios no es ChatGPT. O sea, qué impresionante la velocidad con que uno hace la consulta y le devuelve la respuesta. Increíble. Pero Dios no es eso, porque Él es Dios y Él se va a tomar su tiempo. Y entonces aquí Abraham espera a Dios, pasa tiempo esperando a Dios, y pasa todo el día y no sucede nada. Dice que en la noche le tomó un sueño, dice, cayó sobre él una gran oscuridad, y también el sueño. Eso quiere decir que Abraham se quedó dormido esperando a Dios, y Dios no llegaba. Pero en el sueño Dios le habló y le da esa promesa, y luego despierta y él ve un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Si quieres escuchar a Dios,
tienes que invertir tiempo con Dios. Tienes que invertir tiempo con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, háblame por favor, en adoración. Tenemos que invertirlo. Y número 2, lo que Dios le muestra a Abraham no es la solución a su pequeño problema. Dios le da a Abraham el gran panorama. Y quiero decirte que Dios no está interesado tanto en resolver tu problema. Yo sé que todos trajimos problemas hoy, todos tenemos situaciones de preocupación, pero Dios nos muestra el gran panorama. Dios le dice a Abraham que va a pasar 400 años después. ¿Sabes? Cuando hacen este pacto, hay algo interesante. Dios no le dice a Abraham que él pase en medio de los animales. Solo Dios pasa en medio de los animales. ¿Y sabes qué es esto? Un anuncio del mensaje del evangelio. Porque Dios está diciendo: voy a hacer un pacto unilateral contigo, en el cual yo voy a ser partido para salvar a tus descendientes, para salvarlos a ustedes. Y Dios cumple su parte del pacto al venir en la persona de Jesucristo a pagar el precio de nuestra salvación. El que nunca rompió la ley, el que nunca rompió el pacto, paga el precio de los que sí hemos roto el pacto. Y ese es el amor inconcebible de Dios por nosotros. Lo único que Él pide de nosotros es que tengamos fe, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que tengamos fe y que sigamos confiando en su salvación. Y esos pequeños milagros que pedimos acá son pequeñas muestras que nos recuerdan su inmenso poder, que Él nos ama y está por nosotros. Cuando Dios escucha nuestras oraciones, tal vez nosotros estamos pidiendo: Señor, tengo este problema legal, Señor, tengo este problema relacional, esto me está ocupando. Entonces dice: si supieras que lo que más necesitas es tener una verdadera relación conmigo y asegurar tu destino eterno. Y es por eso que Dios le dice a Abraham: voy a hacer un pacto unilateral. Y desde ya está anunciando que miles de años después va a enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Ser un hombre, una mujer de fe implica poner en Cristo nuestra confianza para la salvación de todos nuestros pecados. Porque Dios está más interesado en eso que en resolver tu pequeño problema. Ahora, esos pequeños milagros que vemos acá, una sanidad, que se arregla la situación legal, son solo pequeñas muestras de Dios invitándonos a poner nuestra confianza en Él. Hoy quiero cerrar este mensaje invitándote a que oremos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y vamos a orar, porque yo sé que traemos peticiones, yo sé que tú has de traer preguntas, y lo que vamos a pedir hoy al Señor es que, en primer lugar, nos ayude a fundar nuestra esperanza en lo que Él ha dicho, que nos permita enfocarnos en sus promesas más que en las evidencias, que nos ayude a que nuestras acciones coincidan con nuestra fe y que podamos insistir para recibir más instrucciones. Pero la gran instrucción es: ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Será que eres un hombre, una mujer de fe que ha puesto su esperanza en Cristo? De tal forma que cuando tu cuerpo deje de funcionar, tú tengas la certeza de que vas a ir al cielo con el Señor. Ese es el gran paso de fe. Si aún no lo has hecho, yo quisiera invitarte a hacer una oración de fe y que le digas: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y de mis maldades. Quiero pedirte perdón por las cosas que he hecho que son contrarias a tu voluntad. Y hoy te pido que tomes mis maldades y las lleves a la cruz, porque tú mostraste tu amor por nosotros, pagando el precio, haciendo un pacto unilateral para salvarnos. Hoy lo recibimos por fe y te pedimos, dile: yo te pido que entres en mi corazón, quiero poner mi confianza en ti. Si has sido incrédulo, dile: yo renuncio, Señor, a mi incredulidad.
Si has sido escéptico, dile: Señor, aumenta mi fe. Si eres un hijo de Dios, dile: Señor, fortalece hoy mi fe. Vamos a entonar la canción Lo Creeré. Y aprovecha para presentar tus peticiones delante de Dios, diciendo: creo que tú puedes hacer milagros, Señor. Cada montaña moverás y las cadenas romperás. Sé que tú nunca fallarás. En tu nombre hay poder. Aunque parezca el final y las mareas suban más, yo sé que en ti puedo confiar. En tu nombre hay poder. En tu nombre hay poder, En dile. tu nombre está el poder. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, solo en ti creeré. De lo imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti creeré. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, solo en ti creeré. De lo imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti creeré. Oremos para que el Señor haga milagros. Señor, ponemos en tus manos a aquellas personas que han venido hoy con una enfermedad. Te pedimos que pongas tu mano de sanidad en nosotros. Venimos a ti como aquella mujer que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Señor, queremos tocar el borde de tu manto para que hagas milagros. Te pido, Señor, por esas situaciones legales que a veces nos tienen preocupados. Mueve esas montañas por misericordia, Señor. No es que lo demandemos, lo pedimos con humildad, pero con fe, Señor. Te pido por esos problemas relacionales. Solo tú puedes intervenir. Haz tú ese milagro, Señor. Levanta tus peticiones delante de Dios, porque Dios aún sigue moviendo montañas. Si ya tienes una promesa, dile: Señor, clamo esa promesa. Y como el padre de aquel muchacho, dile: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y vamos a seguir declarando que Él está por nosotros y vamos a creerlo. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, solo en ti creeré. De lo imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti creeré. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, solo en ti creeré. De lo imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti creeré. Padre, ponemos nuestra confianza completamente en ti, Señor. Creemos que tú aún mueves montañas. Y en el nombre de Jesús hablamos que esa montaña se mueve. Señor, creemos en ti a pesar de la evidencia. Si tú has prometido, lo vas a hacer, Señor. Aquí estamos tus hijos, necesitados de ti. Dile: Señor, aquí estoy, necesitando un milagro. Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escuchar tu petición. Dile: Señor, tú sabes que yo necesito tu ayuda. Soy tu hijo y quiero ser un hijo de fe.
Quiero creer como Abraham creyó, en esperanza contra esperanza, en el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Sabemos que tú estás haciendo esos milagros. Gracias, Dios. En ti está puesta mi confianza. En ti está puesta mi confianza. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor, poniendo en Él toda nuestra confianza? Tú eres el que llama a las cosas que no son como si fueran. En ti ponemos nuestra confianza, Señor. Y en ese contexto quiero leerte el Salmo 20 que dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y en el verso 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Señor nos oiga en el día que lo invoquemos. Vamos a adorar al Señor también con nuestras ofrendas, confiando en lo que dice la palabra. Haga memoria de todas tus ofrendas. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros, y al ofrendar nosotros ponemos en el Señor nuestra confianza. Padre, hoy venimos estableciendo el Salmo 20 sobre todas las familias de Iglesia Vida Real. Señor, te pedimos que sea una realidad, que tú nos oigas en el día del conflicto, que hagas memoria de todas nuestras ofrendas y aceptes nuestros holocaustos y les des de acuerdo al deseo de su corazón. Nosotros confiamos en ti, no en carros, ni en caballos, y vamos a ver cómo tú apareces a auxiliarnos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Podemos ofrendar, ya sea en los números que aparecen en pantalla o en los buzones, mientras seguimos adorando. Esto es un momento de adoración y seguimos cantando que Él va a mover montañas.